Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. La base es chistoso el nombre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Cuán hermoso eres Dios, cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor, tu glorioso eres Jesús. Fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Vamos levantando las iglesias. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Yeah, 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 yeah. No dejaremos de cantar hasta que tomes tu lugar. Yeah, 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 yeah. No dejaremos de cantar hasta que tomes tu lugar. Te damos gloria, 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 te damos que no le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Estamos alabando su nombre, que merece la gloria y la honra. Dice la palabra de lo que está arriba en el cielo y debajo de los cielos. Amén. Fuerte y fiel es mi Dios, aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto.
palabra para que nos guíe, Señor. Para que todo aquello que nosotros tenemos en nuestras mentes sea cambiado por tu palabra. Guíanos a través de tu palabra, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Seas tú el control de nuestras vidas, que tú tengas el control de nuestras vidas. Tú, Cristo, sé nuestro centro, sé todo, Padre, para que de esta manera en todo tiempo nosotros podamos estar concentrados en tus palabras, para que de esta manera nosotros podamos llegar a la cumbre espiritual con el propósito de proclamar el Evangelio y entender tu voluntad, Padre, tu deseo. Señor, permítenos disfrutar de cada momento de tu pacto, de tu imagen, Señor, pero principalmente que somos hijos tuyos. Esto lo oro, Padre, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hemos bendecido en alabanza, Señor. Gracias porque tú eres el Dios grande, poderoso. Señor, dame la guía de tu Espíritu Santo y la gracia para compartir este mensaje, Señor, que habla que tú solucionaste todo. Damos gracias, Señor, y que en esta mañana podamos entender y que el mensaje dé mucho fruto en su debido tiempo, en nuestro campo, en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hemos estado hablando del capítulo 7, la muerte de Esteban, un mártir. Amén. Y cómo el Señor mismo hizo que a través de su muerte pudiéramos nosotros tener un encuentro con Dios mismo, y de verdad es una gran bendición porque a través de esa muerte pudieron creer mucho. Llegó el mensaje a Samaria, y lo más precioso es que cuando él estaba siendo acribillado a pedradas, pudo ver los cielos abiertos. Pudo darse cuenta su vida espiritual, no solamente como tal, así de una muerte ya. Precisamente por eso, porque tú el día que partas con el Señor tienes que dejar algo, un legado. También vimos el día miércoles el culto núcleo, cómo es que fue predicado en Samaria. Ya sigue siendo Pablo, sigue metiéndose en problemas serios de matar a los hombres y a las mujeres. En el capítulo 8 del versículo 1 al 3 habla bien claro que aún Saulo se metía por hombres y por mujeres y seguía matándolas, seguía pegándolas. Continúa, pero dice que en Samaria, a través de la persecución, dice que son esparcidos. Lo primerito es que el Señor mismo permite un montón de problemas para que sean esparcidos las gentes, y a donde estaban escondidos ahí predicar el Evangelio. Bendito Dios que a Felipe le toca en Samaria, y los samaritanos con los judíos no se podían llevar. Lo podemos ver que la samaritana le dijo a Jesús: tú siendo judío me pides agua, no puedes llevarte tú conmigo. Pero ¿qué es eso? Es que la palabra estaba predestinada para la mujer samaritana. La palabra estaba predestinada para muchas personas que estaban paralíticos en Samaria. No había llegado el Evangelio, y lo que hace que esto se levante es que en Samaria se levantan lo primeritito, los 3 atrios: el atrio de los niños, que son los remanentes; el atrio de la oración, que es la sanidad; el atrio de los gentiles, que son las 237 naciones. Y llegó ahí, y es por eso que las personas que están ahí reciben mucha gracia. Ahora entramos al capítulo 9. El capítulo 9 habla bien claro de algo, el acontecimiento que pasó a la iglesia. El centro no es Saulo, el centro es el Evangelio. El centro es que cómo va a llegar sobre esa persona, de qué manera llega el Evangelio sobre una persona que está en contra de las cosas celestiales, de las cosas de Dios. Eso es el Evangelio, de verdad, que en medio de la dificultad, en medio de verdad de los problemas, está la gran soberanía de Dios. Esa es soberanía de Dios, no es otra cosa. Esa es gracia de Dios. Amén.
Por eso hoy vamos a comenzar cómo comienza de verdad el hombre a ser hecho a imagen y semejanza. Sobre este tema es verdaderamente, es que nos habla de Génesis 1, 26 y 27, cómo el Señor dio una imagen, una semejanza al ser humano, cómo Génesis 2, 7 nos habla de un aliento de vida, cómo el mismo Señor le dice, te voy a dar autoridad, necesitas autoridad para decirle no a esto. Pero ellos la perdieron, ellos mismos la perdieron. La iglesia decide cuando quieres dejar la autoridad. La iglesia decide cuando quieres dejar el mensaje. La iglesia decide cuando la iglesia, misma iglesia decide, hoy no quiero. Así de sencillo. No es que esté mal el mensaje, es que no se ha grabado el mensaje. Y la iglesia decide cuándo quieres estar un rato allá y un rato aquí. Tú decides. Y quien vas a responder vas a ser tú el que vas a responder. Tú vas a responder. Yo solamente digo el mensaje. Tú vas a responder a lo que de verdad el Señor está haciendo en tu vida. Tú vas a dar cuentas de todo lo que está pasando en tu vida. Tú eres el único, si quieres ser un llamado. Y el versículo 15 del capítulo 9 habla bien claro. Ese fue el centro. Ese fue el centro de esta prédica tan hermosa que espero y te la disfrutes este culto para que Dios te hable el entendimiento y se pueda cumplir esa palabra en tu vida. Después el hombre estuvo con Dios en el huerto de Edén y Dios le dio un pacto. Ese pacto era la relación del hombre con Dios. Ese momento era tan precioso para el hombre de poder sentirse pleno, de poderse sentir verdaderamente para qué soy creado, cuánto Dios me está amando. Y entonces el Señor mismo dijo, el día que comas vas a morir. El día que verdaderamente comas has de morir, no va a quedar otra cosa. Y sabemos todos que el hombre se rebeló contra Dios y cayó en un problema fundamental. El número uno es Satanás separó al hombre de Dios, cometiendo pecado de desobediencia y gobernado por Satanás. Y de ahí en fuera, en adelante, el hombre no le quedó más que sufrir, esconderse por el pecado, que Satanás lo agarre con un timón y lo que diga él lo hace, de ahí en adelante. Por eso precisamente Dios mismo explica cómo el hombre se tiene que dar cuenta de algo muy importante, muy interesante, los tres acontecimientos del huerto del Edén. En Génesis 3, del 1 al 6, habla el primer acontecimiento, que el mismo Dios no dejó al hombre sin solución. Luego le dijo la simiente de la mujer. El versículo 15 lo relata, y tú tienes que hacer pacto. El versículo 21 dice que los vistió con pieles de animales. Ese acontecimiento de verdad Dios solucionó. Dios sigue solucionando hasta hoy los problemas. Que a veces el ser humano no valore eso, esa es otra cosa. El segundo acontecimiento fue Génesis capítulo 6. Génesis 6, cuando los hombres de Dios, los hijos de Dios, voltearon a ver lo que a ellos les convenía. Y en medio de eso, Dios mismo les dio en el versículo 14 una solución, el arca que es Cristo. Hazte un arca, Cristo es el arca.
dando solución a cada problema, dando solución, sigue dando solución, seguirá dando solución el Señor y seguiré dando. ¿Por qué? Porque nos ama. Así de sencillo, porque Dios quiere algo contigo y conmigo. Si no hubiera habido solución, mismo Pablo sigue matando y seguiría matando hasta el día de hoy, y no nosotros ni siquiera existiéramos. Después el capítulo 11 de Génesis, dice la Biblia que te reconozcan como un hombre, debes de tener algo para ser aceptado, que te acepte la gente para que tienes algo, que la gente hable bien de ti, que diga, tienes esto, has logrado esto, entonces me voy a tu religión. Pero si le muestras el pacto y el evangelio, no te sigue, porque para ellos siempre van a poner la religión. Cuando tú hables con una persona sobre las cosas que has hecho y que tienes, te va a platicar también de lo que tiene, de lo que ha hecho, cómo le ha ido en el trabajo, hacia dónde ha ido, qué es lo que está haciendo. Y todo eso no es que sea malo, pero no es el centro. Por eso es que la gente desde ahí se queda. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene después de una plática así? Llevarse bien, nada más. Llevarse bien. No hay otra cosa. Ajá. Después de eso va a pasar algo. Si no le pones un hasta aquí, no hay solución. Pero si le empiezas a hablar el evangelio, aseguraría que te va a decir, como muchos a mí me han dicho, ¿sabes qué? No te metas. Mi propia familia me ha dicho, no te metas con mi religión. No te metas. Y entonces tú y yo obedecemos. Ya no te metas. Más bien, ya no convivas con ellos. Pues si no quieren, no van a querer. Convivencia, estoy hablando palabras que no llevan a cabo. Palabras persuasivas. Por eso el ángel de luz se mete. Un ángel de luz, dijo Pablo a los Gálatas, si un ángel del cielo os anunciara el evangelio que no es correcto, sea anatema. Punto. El ángel de luz se puede meter hasta en ti mismo, en mí mismo. Con la plática es suficiente. Que te halaguen, que te adornen, que te digan, qué bueno, por eso has conseguido esto. Tienes que tú decir algo bien importante y bien interesante sobre esto. No necesitamos hablar. Tenemos que ser testigos. ¿Cómo fue eso? Para romper eso, solamente Génesis capítulo 12, versículo 8. Abraham hizo una tienda y levantó altar a Jehová. Para poder salir de eso, necesitas en la tienda, que es tu casa, levantar un altar a Jehová. Levantar y hacer, ¿qué? Pacto. Y esto va a venir a tu vida diferencias. Esto es el evangelio, hermanos. Esto es el evangelio. Esto es humanidad. Esto es separación. Esto es el evangelio del que hoy quiere hablar el Señor a tu vida y a mi vida. Si no lo hay, no va a haber solución sobre esto. Pero si lo hay, solucionaste esto. Y lo único que va a hacer, vas a hablar del evangelio. Tu estándar va a ser el evangelio. Por eso es que estamos hablando de esto. Vamos al centro del mensaje, ¿sí? En el capítulo 7, quien lo leyó, qué bendición que lo hayan leído. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, Esteban está hablando y les dice, son de dura cerviz, porque ya les había dicho que Noé, cuando estaba paseando las ovejas con su suegro Jetro, mismo Jehová Dios le provió un cordero que estaba en la zarza y le dijo, no pises ese lugar porque santo es. Y el pisar en ese momento era, quítate tus moldes. Quita esos moldes, quítate tu calzado, quita los moldes que tienes. No se lleva de acuerdo con el evangelio. También estuvo en el capítulo 7, mismo Esteban está predicando de Aarón. Les está hablando de los profetas pasados,
Les está hablando también de cómo a Noé también le dijo que hiciera un arca. Le está hablando del Antiguo Testamento un montón, del sacrificio, de quién era Cristo. El capítulo 7 es por eso que todos los que estaban ahí, era toda la gente que venía desde el templo La Hermosa. Ellos mismos lo apedrearon, ellos mismos lo acribillaron, ellos mismos lo mataron. Ya no aceptaron y la gente dice que crujía los dientes porque les predicaba de Cristo. La muerte de Esteban fue muy notoria en Jerusalén. Fue muy notoria, tanto que dijeron hombres piadosos, cuando una persona le transmitía el mensaje, fueron a enterrar a Esteban. Hombres piadosos, hombres verdaderamente que tenían el evangelio, y dicen, es necesario darle una sepultura buena, no importa si allá Saulo nos mata, no interesa eso. Por eso es que cuando Esteban les predicó de 3 promesas. Les predicó de Isaías 7:14. Les predicó de un sacrificio que vino a hacer Cristo. Les predicó de la simiente de la mujer que vino a solucionar este problema de Satanás. Pero los judíos no querían. Los judíos se rebelaron contra el evangelio, no contra Esteban. Nosotros nos rebelamos contra la autoridad, nos rebelamos contra el evangelio que Dios ha puesto. Vamos a la cita que hoy tenemos del capítulo 9, del 1 al 15. Conversión de Saulo. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento es escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué muchos cristianos dejan de congregarse y no leen la palabra y no oran? Porque viven una vida de fe conforme a su estándar y no según el estándar de Dios. El mensaje de hoy no es para condenar ni criticar, mucho menos a nadie. Más bien nos tenemos que hacer la pregunta: ¿estoy viviendo una vida conforme al estándar de Dios o conforme a mi estándar? ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Por qué los judíos no aceptaban el mensaje que da vida? Vivían en un religiosismo. Y la religión dice, ¿qué dice? Cumple esto para que te vaya bien. El evangelio, ¿cuál es el evangelio? El evangelio es Dios dándonos a Cristo
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y después vivirlo y después compartirlo. Ese es el evangelio del cual nos habla. Así fue Pablo, diciendo que él seguiría matando a gente, no le importaría. Si no nos ponemos a reflexionar, vamos a seguir pensando que yo decidí ir a Dios y no Dios buscando. Si no reflexiono en este momento, en este tiempo, con los mensajes que he estado viniendo, yo voy a pensar que yo fui a Dios. Y eso es Satanás. Si no reflexiono que Dios vino por mí y que ya tengo todo bien ordenado el mensaje, voy a hacer un lado de Dios y voy a vivir una vida centrada en mi propio estándar y no en la fe en Cristo. Voy a seguir diciendo que yo mismo, yo ya sé. Y va a hacer que Satanás va a hacer que yo deje de leer, que yo deje de orar. Y ya hasta ahí me quede. Y después me haga un congregante solamente y no haga lo que está en Dios. Si no, entonces Jesús no hubiera dicho en el capítulo 28 de Mateo 16 al 20, vayan y hagan discípulos. Entonces quitaríamos esa hoja de ahí. Porque muchos nada más estamos pasando aquí y cuando viene y te invita a hacer algo Satanás, lo hacemos. Reflexiona en eso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo vivimos de esa manera? Porque estoy viviendo una vida de fe centrada en mí. ¿Por qué lo hacía Pablo? ¿Por qué mataba y encarcelaba? ¿Por qué continuaba haciendo esto? Porque estaba viviendo una vida de fe en él. Estaba el yo. Yo puedo. Yo lo puedo hacer. Muchos pensamos solamente aquí. Más adelante no me puedo involucrar. No me puedo involucrar. Si yo me involucro, yo tengo que dejar muchas cosas. Si yo me involucro en las cosas de Dios, yo tengo que dejar muchas cosas. ¿Y tú qué crees que quiera Dios? No el pastor. ¿Qué crees que quiera Dios para ti? ¿Qué crees que quiera Dios para ti? No se hubiera encontrado a Pablo, no hubiera sido por Pablo. Si yo sigo viendo que yo fui a Dios, así voy a pensar. Jamás Pablo fue a Dios. Jamás fue. Nunca fue. Es más, él quería seguir matando. Él quería seguir siendo su estándar. Él quería que hablaran bien de él. Viene de una familia numerosa. Sabe 3 lenguajes. Estudió en la mejor universidad. Viene de Tarso. Y así pensamos. Yo nada más hasta cierto límite, ya más no. A lo mejor el pastor no me deja. Sí dejo. Para eso estamos. Pero la situación es que no es como tú y yo lo pensamos. Es como dice la palabra, es como dice la Biblia. Si lo hacemos conforme a la Biblia, va a ser un equipo sólido. Y entonces vamos a estar viendo y nos vamos a dar cuenta que el estándar que yo estoy viviendo lo hago a un lado completamente. Completamente. Ajá. El primer martirio de la iglesia primitiva fue Esteban. Por supuesto que la muerte de Esteban, la sangre no es en vano. No es en vano. La persona que está dando su vida para el evangelio, de verdad no es en vano. Luego enseguida se desató la persecución en la iglesia primitiva y nadie pudo parar la persecución porque Dios lo estaba permitiendo. Si algo está pasando en tu vida es porque Dios lo está permitiendo. La situación es que cuando tú estás congregándote, tomando el mensaje, tenemos que ver ese estándar. Si lo está permitiendo Dios o yo lo estoy haciendo. Una cosa es que yo lo esté haciendo y otra cosa es que Dios lo esté permitiendo. Muy diferente. Va a tener un encuentro Saulo con el Señor, desde luego.
Y eso es lo que a Dios le agrada, que las personas se rebelen y se sigan rebelando. Eso es lo que a Dios no le agrada, ¿eh? Que se sigan rebelando, que se rebelen, más desobediencia, más y más y más y más y más, y no quiero y si quiero y no quiero, y a veces sí, a veces no. Eso es lo que le encanta al Señor, eso sí le encanta. Que la gente se rebele. Que la gente desobedezca. Porque le tiene un plan el Señor. Porque eso hace que cuando de verdad te tome el Señor, de ahí para real. Y no es que Saulo se había cansado. Él jamás se cansó, todavía va a Damasco y va a pedir cartas y a pedir permiso para seguir haciendo sus cosas. Ajá. Eso lo vamos a ver adelantito. Todas las personas que los trataron como herejes a la iglesia primitiva dijeron: si siguen predicando el evangelio, mátenlos a todos los que crean en Jesús, quítenles la vida. Pero ese problema hizo que se levantara algo muy importante: la iglesia en Antioquía. Esa iglesia en Antioquía que iba a ser alguien que iba a tener el evangelio, que antes mataba, encarcelaba, y ahora es líder. Pablo era un líder de esas personas que perseguían a la iglesia para matarlos. Pero a Pablo un día llegó el evangelio, y su conversión, déjame decirte que no fue nada fácil, ¿eh? La conversión no es que diga yo quiero ir al Señor, no. La conversión de Saulo no fue nada fácil. ¿O fue algo fácil? No fue nada fácil. Fue algo difícil que no te esperas, ni tú ni yo nos esperamos cómo verdaderamente hasta aquí llegas y de aquí para el real tomar el evangelio. No fue nada fácil. Para nosotros no fue nada fácil. Todavía hasta el día de hoy hay rebeldía. Todavía al día de hoy quiero seguir haciendo las cosas a mi estándar, a mi manera, y lo que diga la gente. Todavía hasta el día de hoy hay muchos que todavía no les llega la verdadera esta palabra, la conversión. Todavía no llega a eso. Todavía cuesta verdaderamente dejar a un lado mi estándar y mi fe y como yo pienso. Todavía no llega a ese momento. Por eso es que todavía seguimos batallando. Los primeros que se impactaron por la conversión de Pablo fueron esas personas. ¿Cómo es posible si él mismo nos pedía cartas para matar? Es impactante cuando la gente de verdad quita su estándar, tiene la fe, y la gente voltea a ver, y lo primero son tu familia. Olvídate de judíos. Los primeros que se impactan son los que vivían alrededor de Pablo. Los primeros impactantes son los judíos, de ver y darse cuenta: una persona que mata, una persona que es adicta, una persona que se quería separar, una persona que no quería, una persona, y ahora resulta que me hablas del evangelio. Y es ahí donde cuando una persona no está bien convertida o no tiene la verdadera conversión que tuvo Saulo, es cuando dices: mejor al si le predico y acá no. Con la iglesia hablamos, pero allá afuera no. Pero ¿qué creen? Llegó un horario para Saulo. No sé cuál ya haya sido tu horario para ti o para mí.
dijeron, ¿cómo puede suceder esto? Saulo mataba, encarcelaba a todos aquellos que invocaban a Cristo. Eso es lo que decían. Así es como nos puede pasar a nosotros. Ya no hace estas cosas que antes hacía. ¿Por qué? Ya no me obedece a mí. Lo invito acá a pasear, ya no va. ¿Por qué? Es que dicen que pues tiene que ir a su templo. Es que dice que le invité a una fiesta y me dijo, pues luego primero voy a mi templo y luego vengo al rato, si es que puedo y me alcanza el tiempo y estás, pues voy. Pero cuando ha llegado la conversión, así hablas, ¿eh? Cuando no ha llegado, primero ponemos, no puedo quedar mal con él. Allá sí puedo quedar mal, porque yo no predico, yo solamente soy congregante. Allá sí puedo quedar mal, acá no puedo quedar mal, porque es alguien que amo. Según entre comillas, allá sí puedo quedar mal, acá no puedo quedar mal. Acá sí quedo mal, de verdad, es que no. Y esos judíos, cuando su estándar de Pablo cambió, se sorprendieron. No sé si tú has sorprendido a alguien que ya no caes en el juego de ellas o de ellos. Cuando le dices no, pero es que no. Pues de verdad no, es que no me ha traído nada bueno. O sea, mira, ¿sabes qué? Ni de explicación te doy, pero me ha traído un montón de problemas esto. Soy sincero, mira, yo te ofrezco mi amistad, ¿quieres? Adelante. Y si no, no. ¿Me quieres hablar bien? Y si no, pues también. Porque cuando empieza a ser el estándar, el evangelio en tu vida, cambian muchas cosas que tú no puedes cambiar ni yo. Por eso hablé antes y dije bien claro, el evangelio es cuando Dios nos dio a Cristo, cuando estábamos muertos sin delitos y pecados. Ahí llegó el verdadero evangelio cuando ya no podíamos. En ese momento cambia el estándar y se siente bien bonito. Hasta lloramos cuando llegó el evangelio. Hasta decimos, sí, 237 naciones. Sí, quiero ser discípulo. Pero al paso del tiempo, empiezas a pensar, es que de verdad yo también quiero hacer esto. ¿Cómo es posible que el evangelio ya no me deja hacer esto? Ya pierdo mucho tiempo allá. Personas que me han dicho, esposa, mi esposo no quiere. Luego quiere el esposo y la esposa no quiere. Y luego los dos no quieren. Tremendo. ¿Cuál es el estándar? Que mi esposo quiere. ¿O cuál es que mi esposa quiera? Ese es el estándar. Eso no va a servir para nada. Cuando tú quites, yo quito. Cuando tú hagas, yo hago. Eso no es bueno. Así que la puedes llevar. El estándar, no puedo. Es que tengo tantas actividades que no tengo tiempo. Y empiezas a ver y date cuenta cómo te estás sumergiendo en un problema como arenas movedizas, pero tú sigues diciendo que no puedes. Ya estás hasta acá de problemas, pero tú estás diciendo que no puedes. Pero con ese problema le estás echando tantas ganas para poderlo quitar y no puedes. Y a ti vas a quedar, no puedes. Porque es bien difícil esta palabra. Es bien complicada la conversión. Eso sí, el día que determines, Jesús mismo va a decir, mi instrumento me es este. Y ya lo dijo, instrumento me eres, iglesia. Pero necesitas quitar el estándar. Pero es que le echo ganas a la adicción. No, no le eches ganas. Toma el evangelio y la adicción huye. Toma el evangelio y
y las festividades se van. Toma el evangelio y vas a dejar de estar hablando y poniendo cosas que no tienes por qué hablar hablando. Pero es la conversión. Es conforme vas a empezar a tomar. Por eso es que nos cuesta orar, la palabra. Por eso, cuando se tome el evangelio, caminan. A muchas personas, estando aquí, Dios les ha dado respuesta en su familia, en su negocio, y Dios lo ha hecho tan sabio que a veces dices, ya, quítate Dios, me toca a mí trabajar, porque tú sí ya lo hiciste, pero yo sé más que tú, Señor. Y después ves el problema y dices que no hay problemas. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se siente esa persona? Vuelvo a repetir, no estoy criticando ni estoy acusando a nadie, es el mensaje. Es el mensaje que da vida, que te va a dar vida, que si la pescas y que la tomas hoy, Dios te puede dar un giro hoy mismo, de hoy a mañana, y echarle. Pero si sucede al mes, es que la conversión no llegó y no dejaste. ¿Qué necesitabas? Como Saulo. ¿Concentración? ¿Dónde estoy? ¿Se fue a concentrar o no? Sí. Claro, va a llegar alguien ahí. Ajá. Bueno, hasta la iglesia se sorprendió, la iglesia primitiva, diciendo, esta es la estrategia de Saulo para matarnos. Esa es su estrategia. Veamos el capítulo 9, versículo 20 al 22. Solamente para que veamos. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Amén. Él ya pasó un tiempo, un proceso precioso para su propia vida, para que quite el estándar. Y ellos saben que dicen, oye, ¿no será la estrategia? Dios al instrumento que utiliza le da estrategias para compartir el evangelio. Así hablen de él. Así si hiciste hace 15 días, 20 días algo que ante la gente puede ser malo, sí. Pero a mí me llenaría de gozo que de esos 15 días en adelante te pudiste concentrar y pudiste predicar a Cristo. Con hechos. No retrocediendo. No hablando. No diciendo. Sino que divulgabas, estoy aquí. Oye, me la dejó barata el Señor. Después de ser una persona que hacía esto, ahora soy su discípulo. ¡Wow! De verdad, hermanos, iglesia, eso es para de verdad gritar y decir amén. De verdad, hacer lo que hacía. De yo ser una persona soberbia, enojón, molesto, con un montón de cargas, ya no sabía y el sobrepeso me estaba llevando a comer ansiedad de no saber, no tener el evangelio. Pero llega el evangelio a mi vida y empieza a cambiar la vida, aunque no de todo, pero ahí va. Esa es una gran bendición. Darme cuenta cómo estaba en delitos y pecados. El estarle mintiendo a la gente de aquí para allá. Muchos quieren quitarle el estándar y creer en ellos en una fe incorrecta. ¿Y lo único que es? Dijo Pablo a los Corintios. Para los gentiles, para los judíos, es tropezadero la cruz de Cristo. Es puro tropezadero. Tropezan a cada momento porque yo les predico a Cristo. Por eso es que decía, dice, esa es la estrategia para llevarnos, nos va a llevar presos. ¿Por qué los judíos no creen en el evangelio?
por sus fuerzas, es porque ellos quieren hacer su vida de fe, pero sin Cristo. Imagínate una vida de fe sin Cristo. A su manera, en la ley. ¿En qué creen ellos? En la ley. ¿Qué querían cumplir ellos? La ley. Hacer y hacer, ¿no? Llevar cargas y dar cargas y más cargas. Eso es una gran bendición de estar viendo de verdad que después de haber nosotros hecho un montón de cosas, ahora somos su instrumento. Si no conoces o no conocemos ese poder del Evangelio, no vamos a poder solucionar a personas con depresión, con adicción, con problemas matrimoniales, con idolatría, con problemas de tristeza y angustia. Podemos ver que Satanás tiene oprimidas a la gente. No vamos a poder, aunque le echemos muchas ganas, aunque le pueda decir el Evangelio, pero si tú no tienes una vida de fe centrada en Cristo, no va a pasar nada. El versículo 15 dice así: y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes a los hijos de Israel. Vamos a ver esto. La palabra ve. ¿Qué es la palabra ve? Es lo mismo cuando dijo. Es lo mismo. Ahora dice ve. La palabra ve es muy diferente, que Dios me ha escogido para llevar el mensaje, a hacerlo en mis fuerzas. Por eso cuando quieren levantar aposento y no les levanta nada, es porque no les ha dicho el Señor, no les ha dicho vayan, ven. Cuando lo hago en mis fuerzas, es muy diferente estar, ahora sí como, hoy como, comer es a mi manera, a mi vida de fe, a como yo sé. Pero el Señor te está diciendo, no te ha dicho ve. Eso ya estaba escogido. Cuando tú estás escogido y te envían a hacerlo por medio de la palabra del Señor, lo vas a hacer y se van a levantar. Aquí se van a levantar las obras. Discípulos. Se van a levantar. Porque el que te está mandando y quien te está ordenando es Jesucristo. Es muy diferente. Te dijo en el Antiguo Testamento, no comas, ¿no? El hombre desobedeció. Cuando tú desobedeces, Él ve y te dice, no vayas. Tenemos que obedecer. Ahí no. No, pero yo voy. Bueno, entonces ve. No se me han comido. Ve. Es que yo lo hago. Hazlo. ¿Qué se levanta? Solamente un conocimiento. Solamente el religiosismo. Estoy dando y dando, pero no veo nada. Cuando viene la palabra, ve, porque eres instrumento. No envía a cualquiera. Envía a gente que verdaderamente no es que traiga testimonio, sino es instrumento. Es escogido. Es escogido. Por eso es que este relato vino así. Por eso es que cuando Jesús nos ha dicho, no nos ha dicho nada, no compartas, no lo hagas, sale todo al revés. Así le salió a Eva. Por eso, en donde Dios me ha puesto, ya sea en una iglesia, en un trabajo, en un lugar, en mi campo, ahí tengo que dar fruto. Ahí. Y lo primeritito que ellos dieron fruto fue en la iglesia primitiva. En su iglesia. Ahí empezó el fruto. En su propia iglesia comenzó el fruto para poder enviarlos a Samaria, para poderlos mandar a Antioquía. Primero fue ahí en la iglesia.
un fruto que de verdad no iban a ser podrido. Uno iba a levantar así, levante a otro, pero es fruto. Es fruto. Por eso es tan importante, tan interesante estos mensajes que Dios nos está dando. Un empresario se debe de preguntar: Dios, ¿por qué me has dado un negocio? Porque a él le plació. Pero si tú le dices: no me des negocio, Señor, pero si a él le plació, es lo mismo que ve. Es lo mismito que ve. A Dios le plació darte un negocio. Y olvidándote que si es para la iglesia, no, así le plació, dijo: ve, yo te lo doy. Haz de cuenta, yo te lo doy. Las situaciones que dejamos de ver, ¿quién me lo dio? ¿Quién me lo está mandando? Si es celestial o no celestial, si está pasando. Eso es lo primeritito que no volteo a ver. La palabra ve. Esa palabra que tiene que, ¿qué? Ve, porque estás preparado y tienes la fe correcta. La estándar se está quitando y tú puedes cambiar en tu empresa, en tu lugar, en tu escuela. Puedes cambiar ahí. Esa desobediencia que se está generando en jóvenes, esa desobediencia que se está generando en matrimonios, esa desobediencia en el mismo local, en el mismo negocio, se está desobedeciendo. Eso es lo que tienes que restaurar. Eso es lo primeritito. Amén. Por eso, si hacemos una vida de fe y la evangelización con mis fuerzas, aunque tengamos buenas intenciones, aunque le eche muchas ganas, no va a funcionar. Hay que dejar que Dios sea el Dios. Hay que dejar que Dios sea Dios, porque Él es el Salvador, es el dueño de todo. Hay que dejar que sea Dios, que es Dios. El que está lleno todo eso es Dios. Pero hay que dejarlo que sea Dios. A veces, quítate, Dios, no te ocupo. Y la vida de fe la hago a mi manera. Y mi estándar sigue grabado ahí. Muchos, por tener una vida de fe en nuestras fuerzas, se resienten. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sigue pasando a mí esto? No lo entiendo. Pero los que tienen la fe correcta dicen: gracias, Dios, porque esto me hace, ¿por qué me permites que tú pases esto? Tú sabes por qué. Así lo piensas. Gracias, Dios, por permitir este problema. La gente se resiente: ¿por qué a mí? Yo he escuchado a muchos que dicen: sí, quiero ser discípulo de verdad para las 237 naciones. No es que sea malo. ¿Y cómo estar pensando en 5,000 tribus y 237 naciones? Comencemos por la región. Comencemos por algo básico. Comencemos ahí. Ahí empieza con la vida de fe correcta. Si Dios te lleva a otro lugar, qué bendición, pero primero checa si es Dios, antes que Nefilí entre. Primero velo, primero ora. Si es Dios, me está llevando. Si es el que me está mandando, porque aquí a Pablo sí se lo dijo. Oremos con este capítulo. De verdad, ve, verdaderamente. Hoy por eso los aposentos de fe no crecen. Porque mi vida de fe primero está por abajo. Y mi estándar es que yo crezca. Mi estándar es que se den cuenta que yo esto. Por eso es tan importante estar viendo esto. Dios te ha llamado como una iglesia, como un instrumento especial
pero ese instrumento debe de ser bien utilizado para el deseo de Dios. Porque si ese instrumento lo utilizas para un propósito de tu propia vida, no va a servir. Si el instrumento que está en la iglesia solamente es por tocar bonito, o sea, un instrumento, vayamos a la palabra instrumento, pero no lo limpio, y solamente cuando lo toco lo saco, no lo practico, ahí se va a quedar. Pero si practico el evangelio, a lo que nos estamos dirigiendo, si oro con el evangelio, si oro con la palabra, ese instrumento de verdad va a ser bien utilizado, como fue Pablo. ¿Para qué? Para las naciones. Si la persona que está aquí, el instrumento va a ser bien utilizado, lo va a tomar Dios, lo va a agarrar. Si tu campo es adicción, si tu campo es maestros, si tu campo es carpintería, si tu campo es niños, si tu campo de verdad, ese instrumento va a ser, y no vas a renegar de nada, no va a ser ni carga, no lo va a hacer. Pero si haces solamente porque el instrumento tengas amistades, por tener amistades, de igual manera ese instrumento tarde que temprano no va a ser bien utilizado. Si el instrumento solamente es para ser reconocido, pues no va a servir de nada. Pero ese instrumento, si ese instrumento fue para ser discípulo y después de la iglesia es ser testigo, otra cosa es. Otra cosa será. Si esa persona es testigo, otra cosa va a ser en tu región. Y van a hablar bien de ti. Y va a decir, este hombre era así, como de Pablo. Es el que asolaba la iglesia, es el que ponía el desorden aquí, es el que se ponía a gritar y quizás echaba hasta tiros y hacía un montón de cosas. Este hombre, sé que tiene unas reuniones ahí y que la gente va. Y que la gente esté yendo algo. ¿Sabes? Satanás en este mitad de año pasado echó a perder aposentos y parte de este año, porque su plan es eso, porque el discípulo que estaba ahí no se dio cuenta que era un instrumento y dijo, yo intento cerrar. Pero el Señor sí permitió esto porque se abrieron otras puertas. Así fue con Pablo. No vayas a Asia, pero te voy a abrir Antioquía, Tesalónica. Vas a abrir otras puertas. Se cierran unas, pero se abren otras. Y eso es para reflexionar hoy. Pero antes de que te vayas y mates, el mismo Damasco levanta un aposento, Pablo. Van a hablar mal de ti, sí. Eso que ni qué. Pero tú, mientras te esfuerces predicando a Cristo, será otra cosa. Será otra cosa. Por la gracia de Dios voy entendiendo esto cada vez. Antes me ponía un poco así, sentimental, porque ahí ya no. Pero Dios guiándome de verdad. Cuando utilizas bien la palabra, cuando no tienes de qué avergonzarte, continúas en el evangelio. De igual manera, no necesitas tener cosas materiales para ser un testigo. La otra cosa, ¿por qué Dios me ha encargado? ¿Por qué Dios me ha encargado este trabajo? ¿Por qué Dios te ha encargado ese trabajo? ¿Por qué Dios encarga trabajos a personas que son rebeldes y renuentes? ¿Por qué? Porque instrumento eres. Amén. No lo escogí yo. Porque instrumento eres.
La situación es que otra vez volvemos, no hemos visto la conversión. No nos ha dicho, ve, ya te lo dijo quizás, pero entra por un lado y sale por otro. Y la conversión llegó el día que tú recibiste a Cristo. El día que iba camino a Damasco, Saulo, fue una conversión tremenda. No fue nada fácil. Dejar lo que hacía antes no fue nada fácil. Dejar la iglesia, lo que hacía antes, no es nada fácil. Pero el día que dominas eso, el día que puedes dominar eso, la conversión de mucha gente llegará a tu vida. Y vas a ser testigo. Que estés levantando en cada año 2 o 3 discípulos, qué bendición, de verdad. Amén. Que estés levantando un discípulo, qué bendición, de verdad. De verdad, se va a hacer gran bendición. Que no esperes nada porque el instrumento sea reconocido, fama, eso no interesa. Que verdaderamente el instrumento sea para que muchos lo vean y digan, yo quiero de eso. Por eso Dios te ha encargado ese trabajo. Amén. Amén. Ejemplo, si yo les digo a alguien, quédate encargado del centro de restauración, y me dices, es que no puedo, no sé qué hacer. Lo primero es que tienes que voltear a ver, instrumento eres, la conversión, ve. Hazlo. Problema fundamental, solución y caída, compárteles. Porque verdaderamente el instrumento que Dios escogió fue para algo. ¿Para qué fue Pablo? ¿Pablo quién fue? El centro no es Pablo, el centro, ¿quién lo trajo? Eso es lo más importante, ¿quién te trajo? Hay 3 cosas que debemos saber nosotros. El número 1 es el llamado por la soberanía. Fue su soberanía. El número 2 fue la promesa de Dios. ¿Qué promesa? Será predicado el evangelio y después vendrá el fin. Y el número 3, ser los evangelistas. Ser esos evangelistas. Amén. Amén. Vuelvo a repetir, primero es el llamado. 2 es la promesa que Dios dio, que se tiene que compartir el evangelio. Y 3 ser los evangelistas. Si un pobre nos eligiera, tendríamos que hacer lo que hace un pobre. Si un mafioso nos eligiera, haríamos las cosas del mafioso. Si un ladrón nos eligiera, hacemos lo que el ladrón hace. Si una persona incrédula nos eligiera, hacemos lo que el incrédulo hace. Y a ver, la iglesia se comporta así. ¿Quién eligió a Pablo? Siendo un desalmante, perseguidor de la iglesia. Fue Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Lo eligió Dios? ¿Qué tiene que hacer? Lo que Dios dice. Y los primeritos, obedece. No comas. Para poder ser un buen instrumento. ¿A la iglesia quién escogió? Dios. Por su sangre, Cristo. Amén. Fue elegida. No preguntó, ¿quieres o no quieres? ¿Qué tienes que hacer entonces? Compartir el evangelio. Amén. Fue por su gracia.
Pero para compartirlo tengo que regresar al diseño para el cual fui creado. Tengo que empezar a voltear a ver eso. Tú sabes quién te eligió. La otra cosa es, ¿por qué me llamó? ¿Por qué me llamó? Para recrear a la humanidad a través del Evangelio. Ese es, para eso me llamó. ¿Qué quieres que yo haga? Recrea a la persona, que regrese al diseño para el cual fue creado. Por eso es que eres un instrumento. Este tiempo es tan precioso. Versículo 1-2. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Las personas sin evangelio se sienten orgullosas de lo que hacen. Tienen convenio y hacen tratos con personas no creyentes. De verdad. Eso es de verdad. Son orgullosos por lo que hacen. Él fue y pidió cartas, no me importa a mí. Acaban de matar a Esteban, no me interesa. Se sienten orgullosas por lo que hacen. Eso no es evangelio. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Lo rodeó una luz del cielo. ¿Qué es eso? Le va a hablar una voz. Antes de la voz es la luz del evangelio. Es algo que a ti llegó. Una verdad. No quiero la verdad. Yo quiero verdad con mentira. Le vino el evangelio. Es que te ha mentido Satanás, hermano, hermana, familia. Te está mintiendo Satanás. Sí, pero ¿eso qué interesa? Yo no quiero compromiso ni con la iglesia ni con Dios. Yo lo que quiero es hacer mis cosas. Del versículo 1-2. Me quiero sentir orgulloso con la gente pagana, con la gente que me invita a hacer cosas. Eso sí es mi estándar. Con lo que hago, con lo que quedo bien, eso es mi estándar. Y el evangelio ya te rodeó. Ya lo rodeó, ya te ha rodeado el evangelio, lo tienes por la gracia de Dios, está rodeado de la luz de Cristo. Por la gracia de Dios no te deja, por eso no has muerto. Por eso no he muerto yo. Porque está rodeado por el evangelio, pero no vemos eso. Palabra aquí, palabra allá, reunión con el pastor, ya reunión acá, allá, para allá, para acá, mujeres, esto. Pero a veces lo veo como que eso es pérdida de tiempo. Y no puedo. Pablo dijo bien claro cuando estaba convertido, Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. No puedo más. Y a veces ahorita aquí hay iglesias que ya no pueden más. Y digo, evangelio, no puedo, no tengo tiempo, de verdad. La conversión llegó así de sencillo. Mira, necesito traerte a jalones con enfermedad, ya que no tengas nada, ya para. A mí, tus cositas, tu estudio, salen sobrando, Pablito, o saben. Tus cositas a mí salen sobrando. A mí no me importa si tienes tiempo o no. Ven para acá. No, pero a ver si es cierto que no. La gente soberbia, prepotente, desobediente, de que le llega, le llega. De que le llega, le llega. De nada sirve estar gastando tiempo en cosas que para ti quizás
Pues sí, un rato de diversión, pero ¿cómo quedas? De verdad, gracias. Este versículo me deja claramente. De repente le rodeó la luz del cielo. Esto que ha llegado a ti no es de mí, no es de aquí de la tierra, es del cielo. El evangelio viene de lo eterno. Si tú y yo no valoramos eso, vamos a hacer cualquier cosa que esté con tal de soltar el evangelio. Ya llegó, ya me rodeó, me tiene ahora sí que cubierto de palabra. A cada momento, en la guía del Espíritu Santo me está rodeando y me está recordando el mensaje. A cada momento. Pero ¿sabes qué? Hay que dejar el mensaje un rato. Y mira, acá está. Hay algo que a mí me gusta. Punto. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nunca le dijo Pablo. Jamás le dijo Pablo. Le dijo conforme le decían a él. Porque si en el momento le dice Pablo, es que va a desconocer la voz. Le vuelve a llamar como le llamaban en su tierra natal de Tarso: Saulo. Lo único que la diferencia que le dijo para que se diera cuenta un poco a ver qué hacía. ¿Por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Te estás poniendo contra el Cristo que te dio la vida, que te sacó de un problema que no podías. Saulo, por favor, me entiende, me persigues a mí, que yo soy tu Dios al que debes llamar por todas las cosas materiales que tienes. ¿Amas más a la gente pagana? ¿Amas más a esto? ¿Por qué me estás persiguiendo? Si yo te di la vida a través de Cristo, a través de un Cristo que entregó la vida por ti. Un pacto, simiente de mujer. No es tanto que lo persiguiera, le está diciendo algo. ¿Por qué te pones contra mí? Iglesia, ¿por qué nos ponemos contra Cristo? ¿Por qué nos oponemos a una verdad de la palabra? ¿Por qué? Porque no hay conversión todavía. Cuando alguien te tiende la mano y tiene el evangelio, viene de Cristo. Pero cuando tú empiezas a hacer las cosas que no son de así, y te como que agarras un camino desviado, cuando alguien te ayude y tiene el evangelio y ves a Cristo en esa persona, de verdad dices: fue Cristo a través de esa persona. Le va a poner a una persona el Señor Jesús a Ananías. Te lo va a poner en la segunda parte para el día miércoles. Se lo va a poner. Por eso que cuando tenemos encuentros con alguien, una de dos, o una se enoja o el otro se enoja. Una de dos. Pero el chiste es que Satanás va a trabajar para que se rompa y no haya algo que lo ate. No te ata la amistad, es el evangelio. Pero no vemos eso. ¿Qué vamos a ver? Nada. Nada. Que el Señor nos bendiga y nos podemos dar cuenta de este lindo mensaje que hoy vino a nuestra vida. Amén. Que la paz del Señor esté sobre todo tu vida. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso. Gracias, Dios, porque de verdad la conversión, todo lo que nos has dicho en tu palabra se cumple en mi vida. No mañana, no pasado, hoy mismo, Señor. Que pueda ver, Señor, la luz del evangelio que me rodeó solamente para
solo propósito ser tu instrumento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en medio de esto, Señor, tú te manifiestas. Toma tu iglesia para instrumentos que sean gratos, Señor.